Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver la primera aplicación de Android que he creado de cálculos para cerveceros. Este vídeo es para presentar la primera aplicación de Android que he creado sobre cálculos para cerveceros y mostrar los cálculos disponibles que hay actualmente en la aplicación. Por el momento solo está disponible para Android, aunque habría algún método para añadirla en iOS. Si os interesa para iOS, ponedmelo en los comentarios. Bueno, esta aplicación está disponible directamente en la tienda de Android, en Google Play. No es necesario internet para utilizarla, aunque sí para la primera descarga. Después únicamente es necesario internet cada vez que vayas a actualizar la aplicación porque han aparecido nuevos cálculos o nuevas funciones. Para utilizarla simplemente tenéis que instalarla en vuestros móviles. Una vez instalada, si abrimos la aplicación, nos dice la versión. Actualmente está la 1.01.14. Esto es porque la aplicación la creé hace un par de meses, pero hasta hoy no había tenido tiempo para hacer un vídeo. ¿Qué cálculos tenemos por el momento? Por el momento lo tengo dividido en tres secciones: conversores, cálculos y ajustes. En conversores tenemos los conversores típicos de densidad a plato, por ejemplo 1050. Si vamos a calcular, nos diría la densidad en plato. Y al revés, lo mismo. Si ponemos 12, nos convertiría de plato a densidad. Tenemos también un conversor a Brix, que por ejemplo nos dice que es 1040. Tenemos conversor de color, tanto de SRM, EBC y Lolibonz. Si ponemos 10, por ejemplo, SRM, por ejemplo, nos dice el dato en EBC y en Lolibonz. Y aparte nos saca un pequeño recuadro con el color aproximado. Tenemos conversor de temperatura de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Por ejemplo, 20 nos dice la temperatura en Fahrenheit. Tenemos de onzas a gramos. Por ejemplo, 100 onzas nos dice la cantidad en gramos. Tenemos de galones a litros y de litros a galones. Y con esto terminado por el momento el apartado de conversores. Tenemos un apartado de cálculos para calcular el alcohol y la atenuación con un densímetro o con un refractómetro. El refractómetro lo podemos hacer tanto en densidad como en Brix. Por ejemplo, con densidad final de 1020 nos diría el alcohol y la atenuación. Tenemos otro apartado de carbonatación en barril, más o menos como la típica tabla que conoceréis todos de internet. Pondríamos la temperatura a la que tenemos el barril, por ejemplo 7 grados, he puesto ese ejemplo porque es la que suelo tener yo. Pondríamos el volumen de CO2 que queremos para nuestra cerveza. Tenemos abajo una pequeña guía, por ejemplo, si es una Ale 2,2, y le diremos a calcular bares. Nos diría que es necesario 0,76 bares. Tenemos una calculadora de volumen de CO2 residual. Esto es porque cuando fermentamos una cerveza, si vamos a embotellar en botella, la temperatura máxima durante el proceso de nuestra fermentación, que es la que tendríamos que poner aquí, por ejemplo 28 grados, nos diría cuál es el CO2 residual que hay en nuestra cerveza. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de carbonatar, por ejemplo, con dextrosa o con azúcar. Una calculadora BU-GU, que no había visto ninguna por ahí y creo que es muy interesante. Pondríamos el amargor de nuestra cerveza, por ejemplo 40 grados, con una densidad de 1050. Nos diría que el BU-GU es 80 y estamos hablando de una cerveza de perfil lupulado. Si la densidad fuera mucho más alta, hablamos siempre de la inicial, 1100, nos diría que estamos hablando de una cerveza maltosa ligeramente lupulada. Tendríamos un apartado para calcular la levadura seca necesaria, por el momento solo la seca. Pondríamos el volumen del mosto, por ejemplo 20 litros, con una densidad inicial del mosto, por ejemplo 1038. El factor de inoculación, que esto nos vale para diferenciar el tipo de cerveza que vamos a hacer, porque no es lo mismo una Ale que una Lager.
Si es una IL de densidad media, 0,7, le damos a calcular y nos dice que nos harían falta 14,53 gramos. Si esto fuese una lager, lógicamente nos diría que nos hace falta mucha más levadura. Y por último tenemos un apartado de ajustes. Ajustes típicos a la hora de elaborar cerveza. Por ejemplo, acabáis de hacer una cerveza y os ha salido con una densidad más alta de la esperada. ¿Cuánto podéis diluir para llegar a la densidad que vosotros queréis? Es decir, nos ha salido una densidad de 1050 en 22 litros y vosotros queréis una densidad de 1047. Si vais a calcular, os dice cuántos litros de agua tenéis que añadir para llegar a esa densidad. Y lo mismo pero al revés, os ha salido una densidad demasiado baja. Vamos a poner el mismo dato, 1050 en 20 litros y queréis una densidad de 1052. Le iremos a calcular y os dice cuánto azúcar tendréis que añadir para subir hasta esa densidad. Y por último, una simple fórmula de corrección de densidad por temperatura. Por ejemplo, con una densidad de 1050, una temperatura actual de 25 y de calibración de 20, que suele ser la normal, le vamos a calcular y nos diría que tenemos una densidad realmente de 1051. Estos son todos los cálculos que he incluido por el momento. Creo que son muy prácticos para un homebrewer. Si queréis, os podéis instalar la aplicación. Y si veis que falta algún cálculo, me lo podéis dejar en los comentarios, que intentaré añadirlos en futuras versiones. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis, podéis descargaros la aplicación, es totalmente gratuita y siempre lo va a ser. Y si queréis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.